quiero considerar la primera de las parábolas que he seleccionado para exponer, que es la parábola llamada la parábola del juez injusto o también la parábola de la viuda importuna. Antes de yo hacerlo, quiero hacer una observación más acerca de la naturaleza de las parábolas y su interpretación. En los primeros siglos del cristianismo, los padres de la iglesia se deleitaban en la adopción de lo que llamaron el método alegórico de interpretar las parábolas, así como toda la Biblia. Y en ese método de interpretación trataron de encontrar algún significado oculto en cada elemento de la parábola. Tal y como pensamos en la alegoría del progreso del peregrino, cada persona que él conoce en el camino tiene un importante representante de un tipo de persona que nos encontramos, y así sucesivamente. Así que los padres de la iglesia intentaron interpretar las parábolas de esa manera. Sin embargo, desde entonces, y casi universalmente aceptado, es que en su mayor parte, no en cada caso, pero en gran parte el significado de la parábola está en un punto decisivo central. Ahora, hay algunas parábolas que podrían tener dos puntos importantes o incluso tres en términos de su complejidad, pero no deben ser tratadas como alegorías donde tratamos de encontrar algún significado oculto de cada elemento en ella. Cuando hacemos eso, tropezamos con todo tipo de tonterías realmente. Y la pregunta que tenemos y el problema que tratamos de desentrañar es descubrir el sencillo punto central importante de la parábola. Habiendo dicho esto, veamos ahora la parábola del juez injusto. La encontramos en Lucas capítulo 18. Y antes de yo comentar esto, voy a leérsela en su totalidad. Lucas 18, comenzando en el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad, allí un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? De todos los grandes discursos dados por Sir Winston Churchill a la gente de Inglaterra durante la crisis de la Segunda Guerra Mundial, el discurso más corto que él dio fue uno de sus más provocadores. Fue cuando él fue invitado a hablar en su alma mater en Eton, y después que él fue presentado, se levantó y el Winston, en su forma inimitable, dijo a los estudiantes: nunca, nunca se rindan. Y se sentó. Tiene que haber sido tal vez el segundo mensaje más corto en toda la historia. El primero sería Jesús. ¿Recuerdan cuando en la sinagoga dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros? Y se sentó. Pero en cualquier caso, lo que Churchill estaba tratando de inculcar en estos estudiantes era este espíritu indomable de perseverancia, incluso en tiempos de dificultad, tiempos de persecución, tiempos de aparente derrota, ya que dirigió a su pueblo después de que Francia cayó
ante los alemanes, diciendo: lucharemos contra ellos en las playas, lucharemos contra ellos en el mar, lucharemos contra ellos en los pueblos, lucharemos contra ellos donde quiera que los veamos, y así sucesivamente. Y él estaba llamando al pueblo a fidelidad persistente, que en tiempos de problemas no desmayaran, no se rindieran a la desesperación. Bien, aquí estamos bendecidos, porque al principio de esta parábola Jesús nos dice su punto central. Leemos que él habló una parábola a ellos, que los hombres, que es mandado que los hombres siempre deben orar y no desmayar. Y entonces la parábola es acerca de la oración persistente. Oración persistente en medio de problemas, oración persistente en medio de la dificultad, persistiendo en oración incluso cuando parece como si nuestras oraciones no suben más allá del techo. Y así, para comunicar esa verdad de la oración constante, Jesús cuenta la historia de dos personas. Una que es una viuda que no tiene a nadie que la represente, nadie que la defienda en los tribunales, nadie que encuentre justificación para ella contra su adversario. Y creo que ustedes están conscientes de que a través de las Escrituras hay un lugar especial en el corazón de Dios para las viudas, que parecen ser las más vulnerables de todas las personas en el mundo. Santiago nos dice que la esencia de la verdadera religión es el cuidado de las viudas y de los huérfanos, porque particularmente en el mundo antiguo la viuda no tenía ayuda. Y así, para su propósito y su historia, Jesús decide contar la historia de esa persona, una persona que es viuda, que ha sido tratada injustamente, ella ha sido maltratada, y ahora ella está sufriendo, y su única esperanza es hallar justicia a manos de los tribunales, y por lo tanto ella quiere presentar su caso ante el juez. Pero Jesús nos dice acerca de este juez, que había en una ciudad un juez que no temía a Dios, ni tampoco temía a los hombres. Había dos cosas que no le importaban a este juez. Ni le importaba acerca de Dios, ni tampoco le importaban las personas. Así que si ponen esto junto, ¿cuánto creen que él se preocupaba entonces por la viuda? Saben que una de las cosas que vemos en nuestra propia cultura una y otra vez aparece en las películas y en programas de televisión, en novelas. Cuán a menudo, cuando una persona está en juicio, el resultado de ese juicio dependerá de la sofisticación de los abogados que están a cargo. Y el debate va a seguir y seguir y seguir en cuanto a asuntos de la ley, asuntos legales. Y de nuevo, utilizando el derecho casuístico, que es jurisprudencia, apelando a los precedentes que se habían establecido en las decisiones judiciales similares, y a veces en medio de ese complejo sistema de manejar casos, lo que se pierde es precisamente la cuestión fundamental de la justicia. Una vez yo tuve que participar en un caso teológico que tenía que ver con cargos que fueron presentados contra un ministro por algunos ancianos de su iglesia. Se formó una comisión por el presbiterio, llegó el presidente de la comisión y entrevistamos al ministro, entrevistamos al viceministro, entrevistamos a los ancianos, entrevistamos a los miembros de la congregación, y todos tenían una historia diferente. Y cuando nos reunimos después de la audiencia, el presidente del comité dijo: bueno, tuvimos que ser muy cuidadosos, necesitamos la sabiduría de Salomón,
Pero tenemos que encontrar una manera de reivindicar a este ministro. Tenemos que encontrar una forma de mantener la dignidad de los ancianos. Y tenemos que mantener la congregación unificada y juntos sobre este punto. Y después que él elaboró sobre todas estas cosas que necesitábamos lograr como comisión, y él dijo, ¿hay algo más de lo que tenemos que preocuparnos? Y yo levanté la mano y dijo, ¿qué es? Le dije, y de la justicia. Lo que tenemos que hacer aquí es discernir quién tiene la culpa. Y no solo suponer que todo el mundo es culpable por igual. Y tenemos que lidiar con eso. Pero nadie quiere lidiar con eso. Y me temo que hemos llegado a ese punto tan a menudo en nuestra cultura donde tenemos jueces que realmente no se preocupan por la justicia. Y que no se preocupan por Dios. Y tampoco les importa a la gente. Lo que les importa es su propia oficina, su propio prestigio, su propia seguridad en el trabajo. Ese es el tipo de hombre que Jesús describe aquí, que está sentado allí en el estrado, que se supone que traerá justicia a esta pobre viuda que no tiene a nadie, que manejará su caso y por ella vino. Y entonces le pidió al juez que oyera su caso. Y con el viento aquí van 16 capítulos de Lucas. Ella dijo, por favor, hágame justicia con mi adversario. Y él no lo hacía. Dijo Jesús, durante un tiempo. La primera vez que ella se lo pidió, él la ignoró. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Largo de aquí. No me hagas perder el tiempo. No me puedes importar menos tu problema, tu situación. Lárgate, mujer. Me molestas. Pero ella no se rindió. Ella no renunciaría. Ella volvió una segunda vez y le dijo, Su Señoría, no tengo nadie que me defienda ante mi adversario. ¿Puede usted, por favor, escuchar mi caso? ¿No lo entiende, señora? Usted no me importa. Dios no me importa, ni la justicia me importa. Váyase de aquí. Y durante un tiempo esta mujer no aceptó el no como respuesta. Y después, dentro de sí mismo, dijo el juez, aunque no temo a Dios, ni me importan los hombres, porque esta mujer me molesta, le haré justicia. Por temor a que su venida continua me canse. Esta mujer era la viuda inoportuna. No importante o sin importancia, pero importuna o inoportuna. Importuna significa persistencia con esteroides. Esta mujer no se rendía y ella se mantuvo tocando, tocando y tocando en la puerta del juez injusto hasta que finalmente, por pura conveniencia, no por una conversión a la legitimidad de la justicia, pero él solo se cansó de esto y él dijo, me va a cansar, me cansé de esto, voy a escuchar su caso. La voy a reivindicar para que ella deje de golpear en la puerta. Y Jesús dice esta historia para que sepamos que siempre debemos orar y no desfallecer, no desmayar. Ahora, uno de los elementos más importantes que encontramos en parábola tras parábola, no cada parábola, es un contraste entre cómo las criaturas caídas se comportan y cómo Dios se comporta. Y tan a menudo ese contraste es enunciado en términos de la frase ¿cuánto más? ¿Cuánto? ¿Cuánto más? Y Jesús utiliza ese principio aquí. Escuchen lo que él dice. Y le dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto.
¿Y acaso Dios, bueno, otra traducción que yo prefiero es, no debería Dios reivindicar a sus propios escogidos que claman a Él día y noche? El Dios al que servimos es un Dios que reivindica a su pueblo, un Dios que hace venganza por su pueblo. Ahora, tenga en cuenta que la Biblia nos dice que estamos siendo maltratados cuando se nos explota, o somos perseguidos o tratados de forma maliciosa, injustamente. Lo que nosotros no estamos autorizados a hacer absolutamente es venganza. La propia venganza no está en la agenda del cristiano. Así que, ¿qué dice Dios sobre eso? La venganza es algo malo. No, Él no dijo eso. Él dice, la venganza es mía, no es vuestra, es mía. Yo pagaré. Nuestro Dios es un Dios vengador. Nuestro Dios corregirá cada mal que su pueblo jamás ha experimentado. Vemos esto en el gran ejemplo del Éxodo, donde el pueblo de Dios lloraba día tras día, tras día, día tras día, mezclando sus lamentos y sus protestas con su gemido, hasta que Dios dijo, he escuchado los gemidos viniendo a mí desde mi pueblo. Por lo tanto, Faraón, que era un juez injusto de Egipto, a quien no le importaba ni Dios ni el hombre, tú vas a dejar que mi pueblo se vaya para que puedan venir y adorarme en mi monte. Y el éxodo es un anticipo de un éxodo mayor que llega a pasar en el Nuevo Testamento, cuando Dios libra a su pueblo del mundo y de la carne y del diablo, y de todos aquellos que despechadamente nos utilizan. Por eso Jesús dirá en las bienaventuranzas, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando yo estaba estudiando en el seminario, un seminario que era hostil al cristianismo ortodoxo, yo fui seleccionado para predicar el sermón de final de año ante todo el cuerpo estudiantil, toda la facultad y también el presbiterio que se reunió allí ese día. Y yo prediqué ese día sobre el pecado. Hice referencia a algunas de las definiciones del pecado que habíamos aprendido en el seminario, que el pecado era existencial, existencia inauténtica, o el pecado era un tipo de neurosis y todas esas definiciones tontas del pecado. Y dije, ustedes saben que puede que seamos neuróticos y que estemos haciendo todo lo que sabemos para destruir la autenticidad de existencia que podamos tener, pero compañeros, hombres, hermanos, el significado de pecado en la Escritura, como nuestra propia confesión dice, que es cualquier no conformidad o transgresión de la ley de Dios. Hemos pecado porque rompemos su ley y venimos a estar bajo su acusación. Bien, el cuerpo estudiantil, que era en gran medida liberal, cuando yo terminé, se levantó de sus asientos, vinieron a mí, me felicitaron y fueron muy positivos. Y yo me fui hacia la parte atrás de la iglesia y el decano de la institución viene a mí, airado, tan molesto, me lanza contra la pared y literalmente me dice, tú distorsionaste las escrituras que conoces y todo ese tipo de cosas. Y yo, wow. Yo hice eso, así que me fui arriba directamente a la oficina del doctor Gerstner, que era mi mentor, y le dije, distorsioné yo la verdad de Dios. Y él me miró y me dijo, bienaventurado eres, Roberto, como él me llamaba.
Él dice, cada cristiano en el cielo, desde Pablo hasta B. Warfield, se está regocijando con el sermón que tú predicaste a esta casa hoy. Y yo me sentí reivindicado. Yo estaba tan aliviado al escuchar su evaluación. ¿No va Dios a reivindicar a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Esta es una fantástica promesa de nuestro Señor. Esto debería darnos enorme consolación y aliento saber que, aunque a veces pensamos que Él no escucha nuestras oraciones o no le importa cómo somos perseguidos y sufrimos, sus ojos sobre el gorrión cuenta cada cabello de nuestra cabeza. Y Él ha prometido reivindicar a su pueblo, que como esta desamparada, importuna viuda claman a Él día y noche, y así no debemos desfallecer, no debemos perder la fe, como si sirviéramos a un Dios que no nos escucha y que no le importa. Y así Jesús termina la parábola de esta manera. Te digo que Él os vengará y reivindicará rápidamente. Sin embargo, extraño final de la parábola. Sin embargo, Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará Él fe sobre la tierra? ¿Encontrará fe en su iglesia? ¿O se desintegrará todo en incredulidad porque la gente ha dejado de orar y en medio de la adversidad han desmayado? Esa es una pregunta que nuestro Señor hace. Obviamente sabía la respuesta a esa pregunta. Él sabe cuando regrese que Él encontrará fe sobre la tierra, no porque somos tan fieles, sino porque Él es fiel para mantener y guardar a aquellos a quienes el Padre le ha dado.